La Revolución de Mayo de 1810. Para algunos, una revolución es una patología de la historia, una anomalía que hay que corregir. Son los que sostienen que las revoluciones se hacen en contra del desarrollo natural de la historia. Para otros, en cambio, una revolución es un cambio profundo que viene a corregir las inequidades e injusticias del antiguo régimen. Y sostienen que las revoluciones se hacen justamente para que la historia avance. Las revoluciones pueden ser conservadoras o liberales, de izquierda o de derecha, pero siempre deben tener una base teórica y siempre deben tener un masivo apoyo popular. Son las características de las revoluciones, aunque no siempre presenten todas ellas. La base teórica de las revoluciones americanas las vamos a encontrar en la Revolución Francesa de 1789, que tomaron como modelo o como émulo. La base doctrinal es la dada por la Ilustración, por el siglo de las luces, por filósofos como Montesquieu o Voltaire, o el prerromántico Juan Jacobo Rousseau. Bien, establecida esta pequeña introducción, vamos ahora a nuestro tema. Vamos a empezar lejanos en el tiempo, en el año 1700. En ese año se produce un cambio en la monarquía española. Es el fin del reinado de los Austria, de esta familia real, y el inicio del reinado de otra familia, los Borbones, que son los que continúan en la actualidad, en el 2020. El cambio de familia real en España, por supuesto, alteró las relaciones con América. Los Borbones, de alguna forma, continuaron con esa especie de paternalismo sobre sus colonias americanas, pero modificaron cuestiones que hacen a la administración y que hacen al cobro de impuestos. Y acá es donde ustedes ya pueden imaginarse a dónde vamos, a dónde nos dirigimos. El siglo XVIII, el siglo de las luces, el siglo de las rupturas, es el siglo del auge del liberalismo. Este movimiento también penetró en las monarquías europeas. El despotismo ilustrado fue un movimiento de monarcas que estaban influenciados por las ideas que circulaban en el siglo de las luces. También la Iglesia, hay un movimiento que se llama el catolicismo ilustrado. Muchos hombres del clero se dejaron influir por las ideas de la Ilustración o del racionalismo. Carlos III, en 1776, decidió crear un nuevo virreinato, porque los Borbones habían iniciado en la península, en España, una serie de reformas, infraestructuras, y necesitaban para lo cual financiarse. Además, los Borbones necesitaban controlar a las colonias españolas en América. Necesitaban generar un mayor control, para lo cual establecieron una serie de reformas. Una de ellas fue la creación de un nuevo virreinato. Ese año, 1776, Carlos III creó el Virreinato del Río de la Plata, con capital en Buenos Aires, una ciudad con puerto, y creó además 8 intendencias. Para algunos son, claro, el origen de las provincias que constituyen hoy la Argentina. Además de todo esto, también aumentó el cobro de impuestos. A la nueva jurisdicción, el Virreinato del Río de la Plata, que fue un rompimiento del Virreinato del Perú con capital en Lima, dentro de sus límites quedó el Potosí, con las minas del Potosí, la zona más rica
del virreinato, del cual salía el metálico que se trasladaba hasta Buenos Aires y de allí al Atlántico. Con el paso de los años, los criollos establecidos en el puerto comenzaron a comerciar a espaldas de la monarquía con los ingleses, los campeones mundiales del liberalismo. El contrabando había hecho que muchos de los vecinos de Buenos Aires sean prósperos. Entonces estaba ya constituyendo una burguesía que también estaba influenciada por las ideas del liberalismo. Hay importantes investigaciones sobre las bibliotecas privadas que leían los porteños hacia el año 1800. Y bueno, los porteños leían mucha literatura francesa y muchos libros de política en francés. La gente decente leía en ese idioma. Y en esos libros estaban, claro, las ideas del liberalismo. La burguesía aspira, ¿no es cierto?, a prosperar cada vez más. Y si el Estado o la corona no lo permite, entonces hay que batallar en su contra. En 1808 el mapa europeo cambia radicalmente, porque Napoleón, la Gran Armée, el ejército napoleónico, avanza sobre España, avanza sobre Madrid, y Carlos IV, el hijo de Carlos III, debe abdicar en Fernando VII, su hijo. Fernando VII en Bayona, a su vez, también abdica en José Bonaparte, el hermano mayor de Napoleón. Entonces, ahora ya no existe más rey en España. Fue capturado por los franceses. Se establece una junta en Sevilla y en 1810 esa junta también cae en manos de las tropas francesas. La noticia de la caída de la Junta de Sevilla llegó a Buenos Aires en 1813. En mayo de 1800, la caída de la Junta de Sevilla llegó a Buenos Aires, esa noticia, el 13 de mayo de 1810. El 13 de mayo de 1810 llegó a Buenos Aires esa noticia. La Junta había caído en enero, pero los buques ingleses trajeron la noticia en mayo de ese año. El virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, que había reemplazado a don Santiago de Liniers, el héroe de las invasiones inglesas, y que se había trasladado a Córdoba luego de su reemplazo en el virreinato, quería ocultar la noticia. Cisneros no quería que los criollos se enteraran de la caída de Sevilla y de que se había establecido un consejo de regencia que se trasladó a Cádiz, el origen de las Cortes. Los criollos, anoticiados por los ingleses, van a la Plaza de la Victoria, antes llamada Plaza Mayor, después de las invasiones de los ingleses en 1806 y 1807, llamada Plaza de la Victoria, hoy Plaza de Mayo, y exigen un cabildo abierto. Allí está la Legión Infernal de French y Beruti y muchos entusiastas revolucionarios que le exigen a Cisneros el cabildo abierto. Cisneros trata de conservarse en el poder llamándolo a Cornelio Saavedra, el comandante de los patricios, unas milicias que se habían formado por las invasiones de los ingleses, para que lo legitime en el poder. Todo aquel que quería emprender un experimento político en el Río de la Plata debía sí o sí contar con el apoyo de Cornelio Saavedra. Sin ese apoyo no prosperaría. Ya con la asonada de Álzaga en 1809, cuando el alcalde de Buenos Aires, Martín de Álzaga,
quiso hacerle una especie de golpe de Estado a Liniers, no contó con el apoyo de Saavedra y fracasó. Liniers sí contó con el apoyo de Saavedra y continuó en el cargo. Bueno, Cisneros finalmente accede a la celebración de un cabildo abierto que se iba a hacer el 22 de mayo. Se invitaron a los vecinos notables de la ciudad. Para eso había que ser propietario y tener una renta asegurada. Buenos Aires contaba alrededor del 1800 con 40.000 habitantes. Algunos dicen 50.000 porque tienen en cuenta la población semiurbana. Bien, de 40.000 habitantes se enviaron unas 400 invitaciones. De esas 400 invitaciones fue la mitad de los vecinos. Alrededor, poco más de la mitad, 250 vecinos. Dicen algunos que los chisperos o la legión infernal detenían el avance de algunos vecinos para asegurarse la mayoría de aquellos que querían la ruptura con España. Puede ser, es una posibilidad. El 22 de mayo comienzan las deliberaciones. El obispo Benito Luego y Riega dice que mientras haya un representante del rey en España, pese a que éste está en cautiverio, se le debe lealtad. Ahí ponía, ¿no es cierto?, una visión conservadora a los americanos por debajo de los españoles peninsulares. Juan José Castelli, el primo de Manuel Belgrano, sostenía una visión completamente diferente. Si el rey no estaba, entonces el poder volvía de nuevo al pueblo y el pueblo podía gobernarse a sí mismo, estableciendo, teniendo en cuenta las teorías rusonianas y las teorías de la retroversión del poder de Francisco Suárez. Suárez sostenía que el poder viene de Dios baja al pueblo y el pueblo mediante un pacto social nombra a un príncipe. Bueno, ahora ese rey no estaba, el poder volvía al pueblo y el pueblo podía gobernarse. Castelli en el fondo lo que estaba buscando era la formación de una junta. Entre el día 22 y el día 24 se formó una junta de gobierno, pero con Cisneros a la cabeza. El pueblo protestó, de nuevo salió, por pueblo debemos entender los vecinos notables de Buenos Aires, salió de nuevo a las calles, a la Plaza de la Victoria y exigió el cambio de esa junta. Entonces ahí sí, para el día 25 de mayo se formó una nueva junta de gobierno con Saavedra como presidente, como debía ser para legitimarse la nueva junta, y Mariano Moreno como el secretario de la misma. Las provincias, o los pueblos, mejor dicho, para el lenguaje de la época, no habían participado. Unos días después, del 25 de mayo, se envían cartas para que participen de la junta. Recién lo harán a fines de año y para el año próximo, en 1811, con la Junta Grande. Muchas provincias no estaban de acuerdo y así es cuando la revolución entonces entra en su fase violenta. La contrarrevolución que arma Liniers en Córdoba va a ser ajusticiada por Castelli. Pasaron por las armas en cabeza de tigre. Bien, este fue un resumen de la Revolución de Mayo. Yo quisiera hablar más del tema, pero bueno, YouTube no me permite subir videos más largos. Si los argentinos queremos saber qué nos pasó y qué nos pasa en el presente, volvamos a 1810, enterémonos de las internas en el Cabildo Abierto y nos cerrará cualquier problema que tengamos. Todo arrancó de forma confusa y arrancó de forma mal. La Junta no actuó de forma unánime, sino de forma individual. Bueno, hasta el próximo video.